En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Seguimos en esta mañana como parte de nuestra adoración, como parte de nuestro servicio al Señor, ahora dando un paso adelante para decir: Señor, habla, que tus siervos escuchamos. Y seguimos adelante con el estudio de los 10 mandamientos que están expresados en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Abra su Biblia con nosotros, Éxodo capítulo 20. Y vamos a ir recordando lo que hemos estado estudiando, pero quiero invitarle de una manera especial para que usted visite nuestra página web www.mitabernaculo.org, para que usted pueda ver todos los mensajes de esta serie que estamos llevando y entonces usted pueda recordar bien de cerca la palabra del Señor. Así es que, por favor, visiten nuestra página y disfrutemos juntos de la palabra del Señor en esta mañana. Ya que usted abrió su Biblia, le pido que lea conmigo el versículo 15 de Éxodo capítulo 20. No hurtarás. Éxodo 20:15, no hurtarás. Y con esta palabra, Señor, entregamos la meditación de las Sagradas Escrituras. Abre nuestro corazón a tu verdad y no permitas, Señor, que ninguna distracción ahora esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros hogares, sino que todos con corazón presto y dispuesto escuchemos y estudiemos tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, cuando en esta historia de vida el Señor me permitió ser líder de jóvenes, recuerdo que estábamos en una reunión con los muchachos y estábamos haciendo actividades con ellos, y en esas actividades armamos unos grupos para hacer diferentes actividades previas a la enseñanza de la palabra. Y recuerdo que armamos unos grupos y dentro de las actividades que estábamos haciendo, estábamos pidiéndole que tomaran 10 segundos para decir la mayor cantidad de versículos posibles de memoria. Y uno de los chicos en su grupo fue elegido para eso, pero él estaba que no sabía qué decir. Él estaba ¿cuántos versículos puedo decir? Y empieza como a reconocer, empezó a hablar conmigo y me dice: yo no me sé versículos de la Biblia. Y entonces me dice: ¿qué hago? ¿No? Pidiéndome como una ayuda. Y yo le dije: mira, simplemente ¿recuerdas el Padre Nuestro? Y él me dice: sí, yo lo recuerdo. Ok, perfecto. Entonces tú vas a decir: vosotros pues oraréis así, y recitas el Padre Nuestro. Cuando el chico le tocó el turno, lo hizo así, y claro, al decir el Padre Nuestro de memoria, más o menos dijo 5 o 6 versículos bíblicos, y en ese momento fue el que más versículos dijo, porque simplemente repitió el Padre Nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que nosotros a veces tenemos el deseo de conocer Biblia, de estudiar la palabra, de memorizarla, y pensamos que como que se dificulta la meditación, la memorización de las Escrituras. Pero quiero decirle algo. Memorizar las Escrituras es bastante fácil. Esta mañana, desde la semana pasada lo estamos considerando, tenemos un versículo, Éxodo 20:15, no hurtarás. No hurtarás. Cuando usted dice no hurtarás y se acuerda Éxodo 20:15, ya está diciendo un versículo de la Biblia. O sea que se da cuenta, es bastante fácil. Así es que si usted no mira la pantalla y no mira la Biblia, pero dice no hurtarás, está recitando palabra de Dios y usted ya la sabe. Si usted se devuelve un poquito, Éxodo 20:14, no adulterarás o no cometerás adulterio.
Ya se sabe 2 versículos de la Biblia y si se devuelve un poquito más, no matarás, versículo 13. Así es que es fácil, es muy fácil meditar las Sagradas Escrituras y por eso siempre le vamos a invitar para que usted memorice las Escrituras. Por eso tenemos que en Éxodo 20, ¿se acuerdan lo que hemos dicho, las introducciones? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bueno, eso, cuando usted dice no hurtarás, esa palabra está en su corazón ahora. No cometerás adulterio, eso está en su corazón ahora. No matarás. Y cuando usted dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, esa palabra está en su corazón. Y eso es una tremenda bendición que nosotros tenemos. Ya tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora le quiero decir algo que es real. El problema que usted y yo tenemos frente a la palabra del Señor, ¿sabe? No es un tema teológico, no es un tema de cuánto sé. El gran problema que usted y yo tenemos es un problema práctico. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto vives? ¿Cuánto practicas eso que sabes? Recuerda el apóstol Santiago cuando decía que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Bueno, los 10 mandamientos, y específicamente este que estamos considerando de no hurtarás, tiene una razón suficientemente práctica para que no se le quede solamente en algo intelectual, sino que usted lo pueda llevar a la práctica en todas las cosas que usted hace. Por eso, no hurtarás. Y hablamos la semana pasada acerca de 3 cosas que Dios hizo y que nos narra el libro de Éxodo. Dios hizo con su pueblo cuando estaba esclavo en Egipto. Lo primero que usted encuentra en el libro de Éxodo, los primeros capítulos, usted encuentra que Dios lo libertó de la esclavitud y que los sacó para llevarlos a la tierra prometida donde iba a cumplir la promesa a Abraham de hacer de ellos una gran nación. Así es que como Dios quiere que ellos sean una gran nación, entonces les empieza a dar una identidad de nación y les da las leyes de Dios, les da los 10 mandamientos, porque Dios quería que ellos tuvieran identidad. Y luego Dios, además de eso, no solamente quiere que se pierdan siendo una gran nación, sino Él quiere que permanentemente su pueblo pueda caminar en intimidad con Él. Y entonces diseña todo ese tabernáculo, todo el diseño del santuario que Él había dispuesto para que su pueblo andara alrededor de Él y Él pudiera estar en medio de ellos. Eso es parte de todo lo que encontramos en el libro de Éxodo y que lo mencionamos la semana pasada. Ahora, tenemos que recordar que los 10 mandamientos son 10 prohibiciones, por una parte. Son 10 órdenes, no son 10 sugerencias, son 10 órdenes que Dios está dando. Pero, ¿por qué Dios dio los 10 mandamientos? Porque estamos diciendo que Dios quería que su pueblo tuviera identidad. Y cuando Dios establece que su pueblo tenga identidad, lo que quiere es que refleje su carácter, el carácter de Dios. Así es que los 10 mandamientos nos dejan ver que Dios es un Dios completamente santo. Pero en esas 10 prohibiciones, en esas 10 órdenes, ¿sí? no se queda solamente con el aspecto negativo. Tiene un aspecto positivo y es parte de lo que vamos a hablar en esta mañana de no hurtarás, el aspecto positivo. Pero déjenme decir algo más antes de entrar en el pasaje. Es lo siguiente. Dios en el capítulo 19 de Éxodo le dice a Moisés que Él desea que ellos sean un pueblo de sacerdotes y gente santa. Ese es el sueño de Dios. Y los 10 mandamientos los está llevando para que tengan relación con Dios y para que sean gente santa. Aquí no es un tema de si soy salvo o no. Eres salvo por la sangre de Jesús, pero vas a vivir como gente santa. Por eso no hurtarás. Y cuando tú estás en esa dimensión de poder entender que son 10 prohibiciones, que son 10 mandamientos, pero que tienen aspecto positivo, ¿sabes qué es el aspecto positivo? Cuando Dios te dice, mira, yo quiero que tú seas santo, por eso no robes, por eso no hurtes, por eso no mates, por eso no hables contra tu prójimo. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Él está determinando
tu identidad. Mira, yo quiero que tú seas un pueblo de gente santa. Entonces, porque eres santo, no robes. No es tanto una prohibición como prohibido robar, sino más bien mira quién eres tú. Si tú robas, eres ladrón. Pero el Señor te está diciendo, como gente santa, tú no eres ladrón. Tú eres santo para mí. Como tú eres santo para mí, no seas homicida, no mates. Un asunto de identidad. ¿Quién eres tú? Y por lo que tú eres, tú actúas. Son principios del reino. Entonces, tú no eres ladrón, solamente es una forma de recordarte. No hurtes, porque no eres ladrón. Y tú vas a ir creciendo en la medida en que estudias la palabra y te metas en estas verdades de los 10 mandamientos. Bueno, eso te va a ir ayudando para que entonces puedas disfrutar de la santidad de Dios en tu vida y vivir una vida llena de propósito en lo que el Señor tiene. Hablando de identidad, hablando de esto que llamaríamos también integridad, ¿no? Ser coherente entre lo que yo digo y lo que yo predico y lo que realmente hago. Esa coherencia es tan importante, pero en esa integridad, en esa identidad, quiero pedirles que abran su Biblia conmigo. Vamos por un momento al libro de Proverbios. En el capítulo 22, allí el sabio Salomón da una palabra y quiero ilustrarlo de esta manera. Capítulo 22 del libro de Proverbios nos dice en el versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y entonces aquí estamos frente a algo muy importante. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Cuando tenemos la oportunidad de presentar los niños al Señor, cuando me piden que oremos por los niños, yo me reúno con los padres la mayoría de las veces y damos palabras de orientación, porque no solamente que oren por los niños, sino es la responsabilidad de, como padres, de guiarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Así es que damos unas palabras de orientación para los padres. Y entre las cosas que nosotros empezamos a ver es lo siguiente: todos los niños, al igual que usted y yo, nacemos con la imagen de Dios en la vida. Nacemos con naturaleza pecaminosa también, pero hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces los padres tenemos una lucha y una responsabilidad bien grande. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de en nuestros hijos formar, desarrollar, si puedo decirlo, la imagen de Dios, pero estamos batallando permanentemente contra la necedad de su corazón. Y usted se da cuenta que los niños, aunque son inocentes, ¿sí?, por decir cualquier cosa tienden a tirar las cosas al piso. Y por más que usted trata de orientar, las cosas siempre terminan en el piso. Es parte como de esa necedad que los muchachos, con los que los niños tienen. Así es que cuando usted tiene sus hijos, usted se enfrenta ante la bendición de hacer que la imagen de Dios brote en sus hijos y batallar con la necedad. Pero ¿qué es lo que culturalmente hacemos nosotros? Nosotros normalmente enfatizamos la necedad y no la imagen. Y como enfatizamos tanto la necedad, estamos diciendo todo el tiempo, no haga, no toque, no diga, no se mueva, ¿no? Y todo el tiempo es prohibición, prohibición, prohibición. Y entonces, en ese contexto, sí, enfatizamos más las fallas del niño, las fallas del muchacho, que la imagen que tiene. Cuando Dios da mandamientos como no hurtarás, Él no está enfatizando la necedad de su corazón y del mío. Él, como pueblo de sacerdotes y gente santa, está enfatizando el por qué no debe hacerlo. Es por lo que usted es, por lo que Dios dice y piensa de usted, por la proyección que Dios tiene de ser nación santa para Él. Cuando Dios le prohíbe algo, no es desarrollando simplemente una necedad que sabemos que está. Dios está tocando su identidad, haciéndolo volver al lugar donde usted debe estar. Por eso los 10 mandamientos. Ahora,
Recordemos también que dijimos que los 10 mandamientos nos ayudaban a entender los derechos inalienables que Dios estableció para nosotros. Entonces dijimos que no matarás era porque tenemos un derecho a la vida, no adulterarás porque tenemos un derecho a la familia y no hurtarás porque tenemos derecho al trabajo y a la propiedad privada. Entonces, con toda esta orientación e introducción, vamos ahora sí a entrar en la parte positiva de no hurtarás. Y vamos entonces a las Sagradas Escrituras y nuevamente al libro de Efesios en el capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4 y el versículo 28. Y dice las Sagradas Escrituras: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muy bien. El que hurtaba, no hurte más. El mandamiento, no hurtarás. Ahí está el mandamiento. Porque la ley no está sujeta solamente a lo que llamamos el Antiguo Testamento. Aparece en el Nuevo Testamento también. Es la ley de Dios que permanece para siempre. Acuérdese algo, cuando Dios dio el mandamiento de no hurtarás, estaba sacando a su pueblo de la esclavitud y llevándolo a la tierra prometida, llevándolo a la libertad. Cuando el apóstol Pablo aquí está mencionando el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, está hablando de la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo. Así es que es lo mismo. Salieron de esclavos de Egipto, necesitaban una nueva identidad, Dios da los mandamientos. Aquí, en el momento, usted y yo nos apartamos del Señor y robábamos. Y entonces el apóstol nos dice en palabra del Señor: si usted robaba, ahora no vuelva a robar. Tome la decisión de no volverlo a hacer. Pero no se queda solamente con un mandato, nos da una opción. Nos da una alternativa. ¿Qué nos dice? Antes hurtaba, ahora no lo haga, sino trabaje. Sino trabaje. Y fíjense que es fascinante, porque no solamente nos dice trabaje, sino nos dice cómo trabajar. Y nos dice cómo hacerlo. Mire el versículo 28. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cómo debe trabajar? Haga con sus manos lo que es bueno. Entonces, no robe, trabaje. ¿Y cómo trabajo? Haga con sus manos lo que es bueno. Vamos a profundizar un poco en ese tema en un ratito. Y luego también nos dice, ¿para qué? ¿Para qué trabajas? Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Para qué trabajamos? ¿Para comer? ¿Para tener una identidad? ¿Para poder sobrevivir? ¿Para qué trabajas? El Señor te dice, ¿para qué? El Señor te dice, en el versículo 28, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿qué hacías? Robar. No robes. Te doy una alternativa. Trabaja. ¿Cómo debo trabajar, Señor? Vas a trabajar haciendo lo que es bueno con tus manos. ¿Y para qué lo vas a hacer? Para que tengas que compartir con el que tiene necesidad. Vamos a ver. Entonces, cuando estudiamos un poco el tema de la economía, en el tema de la economía hacemos preguntas. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo producir y cuánto producir? Eso es un asunto de bienes y servicios. Eso es asuntos económicos y nos hacemos la pregunta entonces sobre cómo producir y qué producir y para quién hacerlo. Entonces, en ese contexto de la economía, Dios entra en el tema del trabajo. Sí, tú tienes en tu capacidad, en tus manos, la capacidad de producir bienes y producir servicios. Entonces, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haga con sus manos lo que es bueno y provea para los que tienen necesidad. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo trabajar? Acuérdense que mencionamos
y dijimos que hoy vamos a hablar un poco acerca de la dignidad del trabajo. Entonces vamos a mencionar algunas cosas del trabajo y vamos entonces a pensar en cómo debemos trabajar. Y sigamos yendo a la bendita palabra del Señor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a mirar los versículos 5 al 8. Efesios 6, del 5 al 8, y nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cómo debemos trabajar? Entonces, ya sabes, no robes, vas a trabajar, vas a hacer lo que es bueno con tus manos. ¿Y cómo lo vas a hacer? En primer lugar, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Trabaja, honrando, obedeciendo a tu jefe con temor y temblor, con sencillez en tu corazón. Trabaja con sencillez en tu corazón como a Cristo. Como a Cristo. De la forma en que tú honrarías al Señor, honra a tus jefes. Eso es parte del trabajo. Esa es parte de la bendición del trabajo. Honra a tu jefe, obedécelo como lo harías a Cristo. No es un tema solamente teológico, demasiado espiritual, vamos a mirar al Señor. No, mira a tu jefe y míralo como un representante de Cristo para tu vida. Dice, no sirviendo al ojo. ¿Sabes qué quiere decir eso? No esperes que te estén mirando para hacer lo que te corresponde. No esperes como que voy a hacerlo porque me están viendo. No, antes que tu jefe verte, el Señor sí te está viendo. Y tú debes trabajar no sirviendo al ojo, como queriendo agradar a los hombres. Dice la Escritura que debemos hacerlo como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mira, la bendición del trabajo es que tú puedes expresar con el trabajo la voluntad de Dios. La bendición del trabajo es que tú puedes hacerlo como sirviendo al Señor. Imagínate en tu trabajo, en cualquier esfera de trabajo, en lo que tú hagas, independientemente de lo que tú hagas, en tu parte laboral. Imagínate que lo haces para el Señor. Imagínate que sirves al Señor. Y no tienes necesidad que te miren. Lo haces para el Señor, Él te está viendo. No tienes necesidad de esperar un reconocimiento de los hombres, el Señor te está viendo. Y nos dice, en cuanto a esas recompensas, dice que sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Eso lo dice en el versículo 8. ¿Sí? El bien que haga, eso recibirá de recompensa del Señor. Entonces, mira, qué bendición. La dignidad del trabajo no la da la capacidad que tú tienes, la da para quien lo haces. Trabajamos para Dios. Por eso en todo lo que tú hagas, en todo lo que hagamos, debemos, hermanos, realmente ser excelentes. Debemos realmente ser muy proactivos, dando todo lo mejor de nosotros, porque lo hacemos para el Señor. Por eso es fácil leer este versículo y entendiendo estas cosas. Entonces ya sabes, haciendo lo que es bueno con tus manos. ¿Qué es lo que es bueno? Lo que agrade al Señor. ¿Recuerdas por allá en el versículo 8 del capítulo 2? ¿No? En el versículo 10, mejor, del capítulo 2 de Efesios, cuando el apóstol decía
que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Bueno, pues el trabajo es parte de esas buenas obras que Dios nos ha dado. El trabajo es parte de eso que Dios ha provisto para nosotros. Entonces hazlo con calidad, hazlo con excelencia, hazlo con gratitud. No lo hagas al ojo, simplemente hazlo porque al Señor está sirviendo cada vez que trabajas. Por eso, no solamente, recuerda, no robes, trabaja, pero haz haciendo con tus manos lo que es bueno, lo que es la voluntad de Dios, honrando a tu jefe, honrando a las personas que están contigo. Y si tú eres empresario y eres jefe, entonces también en ese contexto del trabajo, también en el capítulo 6 de los Efesios nos dice que vosotros, amos, hagan con ellos lo mismo. Ellos te están sirviendo, ellos están trabajando para glorificar a Dios y no están trabajando al ojo, están sirviéndote de la mejor manera. Entonces te dice, amos, hagan ustedes lo mismo, no los amenacen, sepan que el Señor es el Señor de ellos y de ustedes también. Entonces es una relación armónica, pero porque entendemos el valor y la dignidad del trabajo. Por eso trabajamos. Y eso es bien importante. Miren, el apóstol Pablo también, para seguir enfatizando esta verdad, en el capítulo 3, el versículo 17 del libro de Colosenses, unas páginas adelante, Colosenses capítulo 3, versículo 17, mire, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Se acuerda? ¿No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Bueno, si usted trabaja en el nombre del Señor, entonces honre su trabajo. Honre el horario de trabajo, porque lo hace en el nombre del Señor. Haga lo que se le pide que haga, porque lo hace en el nombre del Señor. Y eso es tan hermoso cuando lo hacemos de esa manera, sabiendo que del Señor recibimos la recompensa, pero es darle dignidad al trabajo porque sabemos para quién lo hacemos. Y eso es algo realmente importante. Pero mire, en este pasaje, volviendo a Efesios capítulo 2, volviendo al texto de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 28. Efesios 4, 28. Mire, Efesios 4, 28 nos dice varias cositas importantes además. Recuerde, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Pero déjenme decirle algo fascinante. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios que usted tiene en su mente? Sabe que muchos tienen a Dios en esa imagen de un Dios represivo, con el ceño fruncido, un Dios bravo, que todo el tiempo está prohibiendo y diciendo no haga, no se mueve, no diga, y todo el tiempo está como en una actitud de represión. ¿Sabe? Le cuento algo, Dios no es así. Dios es un Dios bien especial. Y cuando usted mira Efesios 4, 28, le animo para que de tanto estarlo repitiendo esta mañana, usted lo pueda memorizar. Mire, usted aprende algo. Dios no solamente no es un Dios de represión. Si Él dice no lo haga, no es porque quiera reprimirlo a usted o quitarle su libertad de expresión o su libre desarrollo de la personalidad. Cuando Dios le dice no, es porque está enfatizando una identidad que usted tiene. Si Dios a usted le dice no robe, le está diciendo compórtese de una forma, de tal manera que usted refleje que no es ladrón. Usted no fue diseñado para ser ladrón. Usted fue diseñado para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso si le dice no robe, no sienta que lo están cohesionando en algo. Le están recordando quién es usted. Usted es trabajador, usted es emprendedor, usted es alguien que puede hacer las cosas dependiendo siempre de la mano del Señor. Así es que no tiene necesidad de robar. Así es que el Señor entonces no solamente nos da la posibilidad de entender nuestra identidad, pero también nos da alternativas. Siempre en Dios hay nuevas alternativas. Por eso Él dice, no robes, trabaja.
trabaja, alternativas, nuevas alternativas. Pero es algo fascinante. En Dios hay nuevos pasos también. ¿Sabe por qué? Porque no solamente Él te dice trabaja, sino te dice cómo hacerlo. Y te dice, ¿sabes qué? Trabaja con tus manos haciendo lo que es bueno. Como nueva alternativa, trabaja. Como nuevo paso, comienza haciendo lo bueno con tus manos. Y entonces también con Dios hay nuevos comienzos. Porque dice, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabe por qué es un nuevo comienzo? Porque es cambiar la forma de ver el trabajo. Si usted trabaja para comer, o usted trabaja para sus hijos, o usted trabaja para sobrevivir, o usted trabaja para, y se vuelve como un tema como demasiado egocéntrico, el Señor le está diciendo, comienza de nuevo. ¿Y sabes por qué puedes comenzar de nuevo? Porque te estoy diciendo que si puedes trabajar es para que compartas con el que padece necesidad. Nuevos pasos, nuevos comienzos, nuevas alternativas. Eso lo da el Señor. ¿Y sabe por qué el Señor lo hace? Porque el Señor quiere que cada vez más usted esté ceñido a los principios del reino y no a los principios del mundo. Porque el Señor quiere que esté cada vez más alineado a su reino que a los principios que el mundo establece. El Señor entonces le da la oportunidad de nuevos comienzos, nuevos pasos, nuevas alternativas. Y entonces, algo importante, recuerde esto, nadie puede separarse del mundo sin tener algo nuevo sobre lo cual aferrarse. Si a usted le dicen, no haga, pero le dan nuevas alternativas, usted va a quedar sin piso. Pero el Señor le dice, no lo haga, y te da la posibilidad de hacer algo nuevo. Miren, Dios es un Dios de cosas nuevas. Por favor, acompáñenme, vamos un momento al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43. Libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 43. Allí el profeta dice algo fascinante acerca de eso que estamos diciendo, honrando el trabajo, honrando quién es Dios. En el capítulo 43, el versículo 19, dice el Señor, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Aleluya! Dios es un Dios de cosas nuevas. Esta mañana nos está cambiando la forma de pensar frente al trabajo. No trabajas para ti, trabajas para el Señor, y cuando piensas en tu prójimo, trabajas para suplir la necesidad de otros. Por eso Dios es un Dios creativo y entonces nos permite producir bienes y servicios. ¿Para qué trabajas tú? Hoy tienes una nueva esperanza, una nueva expectativa en el tema del trabajo, en el tema laboral. Pero entonces déjame decirte algo. Dios es el que hace cosas nuevas que pronto saldrán a la luz. Y entonces, quiero parar un momento y hacer una oración. Tal vez tú digas, este es un buen mensaje, pero yo no tengo trabajo. No sé qué hacer con mis manos. Y como que a veces la misma circunstancia de encierro y de todo lo que hemos vivido en el último tiempo, como que quita la capacidad de ser creativos también. ¿Por qué no me permites orar en este momento por ti? Para que Dios abra tus ojos en esta mañana y puedas entender que porque tienes la imagen de Dios, su identidad, tú eres una persona con capacidad de trabajo y de producir bienes y servicios para que compartas con el que tiene necesidad. Amado Señor, en este momento oro por todos aquellos que están sin trabajo, que han perdido en algún momento hasta la ilusión de vivir, la esperanza, Señor,
Padre, que han perdido la creatividad por diferentes circunstancias, que no saben cómo mover, que no saben a dónde ir. Señor, que tal vez han tocado una y otra puerta y como que todo se cierra en el camino. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios que hace cosas nuevas, que pronto saldrán a la luz y que puede abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. En este momento oramos, Señor, para que por esa misericordia que es gratuita para todos, Señor, tú abras caminos en el desierto, ríos en la soledad, y que tu pueblo, Señor, que está sin trabajo o que ha perdido la creatividad, la recobre en esta mañana y las puertas se abran, Señor, de una forma admirable, para que tu nombre sea exaltado en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Amén. ¿Qué dijo Jesús acerca del trabajo? Sigamos un poco adelante. ¿Qué dijo Jesús acerca del trabajo? Dijo Jesús en Juan capítulo 5. Vamos a mirar unos versículos en el Evangelio de Juan. Esto es una especie de predicación expositiva, también es de estudio, es de motivación. Bueno, tratamos de hacer lo mejor delante del Señor. El evangelista Juan, capítulo 5, versículo 17, él dice, hablando Jesús, dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El contexto de este pasaje es un día de reposo, donde Jesús sana a un enfermo. Y la crítica normal, ¿cómo se le ocurre en el día de reposo? Está violando el día de reposo. Y Jesús, en día de reposo, él dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Porque acuérdese que ya lo vimos, ya lo leímos, ya lo estudiamos. En el día de reposo podemos hacer el bien. No solamente la prohibición, sino también qué hacemos. Y aprendimos a hacer el bien. Jesús y su Padre están todavía trabajando. ¿Qué están haciendo? Haciendo el bien. ¿Se acuerda? Efesios 4. Haga lo que es bueno con sus manos. Aunque sea día de reposo, aunque sea día de descanso, usted puede hacer el bien. Trabaje con sus manos haciendo el bien, haciendo lo bueno. Jesús estaba haciendo lo bueno. Y Jesús, haciendo lo bueno, no descansó. ¿Qué dijo Jesús del trabajo? Hasta ahora, todavía, mi Padre trabaja y yo trabajo. En Juan capítulo 6, el versículo 27, mire otro pasaje lindo donde Jesús está hablando del trabajo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajar. ¿Para qué trabajas? Volvemos a la pregunta: ¿para qué trabajas? Jesús dice: trabajen, sí, trabajen, pero no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabaje no por eso que se agota todos los días. No trabaje por eso que se acaba tan fácilmente como la comida que perece. Trabaje por lo que a vida eterna permanece. Y entonces usted y yo necesitamos abrir nuestros ojos en la dignidad del trabajo para entender que trabajamos con un aspecto de vida eterna. Usted no trabaja solamente para suplir una necesidad de comida en el día a día. Cuando usted trabaja, usted está expresando un contexto, un concepto de eternidad. ¿Sabe por qué? Cuando Jesús habló del reino y habló de las parábolas del reino, es interesante, ¿sabe? Jesús habló diciendo que un hombre se fue lejos y dejó a sus criados. Y a algunos les dio 10 minas,
al otro le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1, y usted se acuerda de la parábola de los talentos y la parábola de las minas, y cuando viene el Señor a tomar las cuentas, entonces el que tenía 5 minas le dice: Señor, 5 minas gané, y entonces ahora tengo 10 minas, y el Señor le dice: sigue, bienvenido, disfruta del reino, vas a administrar 10 ciudades. ¡Wow! Porque es un principio de trabajo. Usted y yo, cuando lleguemos al cielo, allá disfrutando del reino, no es que estemos sentados en una nube sin hacer nada. Vamos a seguir trabajando. Por eso cuando usted trabaja aquí en la tierra, en lo que haga, mire, no importa la actividad que Dios le ha dado, hágalo como sirviendo al Señor, no a los hombres, honrando al Señor, haciendo su voluntad, y hágalo pensando en que usted aquí en la tierra está trayendo un poquito de eternidad a Él, la temporalidad en la que nosotros vivimos. Eso tiene que ver con la bendición del trabajo. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajas? Es una pregunta que nos estamos haciendo, y quiero mostrarle algo importante. Segunda de Tesalonicenses, por favor, sigamos yendo a la palabra del Señor en esta mañana. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo está diciendo: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y entonces, ¿para qué trabaja usted? ¿Para comer? Creo que más de uno. Por mucho tiempo yo interpreté este texto diciendo: si yo no trabajo, no me pagan y no como. Pero ahí lo que está diciendo es que el que no trabaja, no coma. Ahí no está diciendo que por trabajar le van a pagar. Está diciendo: si usted no trabaja, no come. Usted está pensando en la comida. Una visión chiquitica del valor del trabajo. La provisión es tan grande de parte de Dios que dice que los lirios del campo no trabajan, no hilan, y el Señor los sostiene. Que los pájaros saben que la provisión viene de su Creador y no están afanados por eso, pero usted y yo nos afanamos por la comida, porque el pensamiento que tenemos es un pensamiento de trabajo para comer. Esta mañana, como nuevo comienzo en su vida laboral, como nuevo comienzo en los ríos y que Dios va a abrir en el camino de la soledad y que va a abrir en el desierto, Dios le está enseñando a usted que mire el trabajo de una manera diferente. ¿Es digno el trabajo? Claro que sí, pero es digno si usted lo mira con los ojos con que Dios lo ve. Y usted trabaje para honrar y bendecir el nombre del Señor. Mateo capítulo 20. Vamos a tomarme unos minutos mirando esta parábola, esta enseñanza de Jesús, para que usted mire cómo puede alguien trabajar con un pensamiento erróneo. Versículo 1 del capítulo 20 del libro de Mateo nos dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Siendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también a mi viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario.
Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: esos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no convine contigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Miren esta parábola hermosa del reino. Aquí es un asunto de la dignidad del trabajo, no de la cantidad de salario que tú tengas. Si tú miras la cultura, normalmente cuando te ofrecen un trabajo, la gente no pregunta qué hay que hacer, la gente pregunta es cuánto me pagan. Porque está pensando en la comida que perece. No está pensando en un contexto de eternidad y de reflejar el carácter de Dios en el trabajo. Por eso, el pensamiento siempre es: si no trabajo, no como. Pero no, hay un pensamiento diferente. Trabaja, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Trabaja honrando al Señor, trabaja honrando a tus jefes, o si tienes jefes, si eres empresario y tienes personas a tu cargo, trátalos a ellos de la misma manera, honrando al Señor, por supuesto. Pero ahí está la bendición del trabajo, no por la comida que perece. Trabaja con actitud de servicio, dando siempre lo mejor de ti. Este hombre que hace el reclamo, los que llegaron primero a trabajar haciendo el reclamo a su amo, nos deben pagar más. Es que yo he hecho más. Es que lo que yo he hecho, mire, y sí, y cada uno como que empieza a buscar un reconocimiento. Dios te va a honrar de acuerdo a lo que Él te prometió, porque es fiel. Aquí, en la parábola que acabamos de leer, Él no le está quitando nada a nadie. Su bondad le da a cada uno de acuerdo a lo que prometió. Y en su bondad le da a algunos más de lo que les prometió. Es Dios. Y cuando tú trabajas, lo honras a Él. Mis hermanos, permítanme terminar esta mañana diciendo algo. Además de hablar del trabajo, de la dignidad con que tú debes hacerlo, de lo que hemos hablado, de la honestidad con la que debes trabajar, déjame decirte algo más. En cualquier actividad que tú y yo realicemos, reflejamos a Jesús, que ya hizo eso que tú estás haciendo. El día que tú como arquitecto te sientas a diseñar unos planos, debes recordar que el Señor diseñó para su pueblo el tabernáculo. Cuando tú te sientes a hacer cualquier actividad, si tu trabajo es lavar la loza, hacer aseo, recuerda que un día Jesús, como siervo, lavó los pies. Si tu trabajo tiene que ver como empresario, con promocionar a otros, con producir trabajo, Jesús trajo su reino a la tierra y promocionó la vida de otros. No hay ninguna actividad que tú hagas que no haya sido hecha por Jesús primero. Y hazlo con la calidad que haría el Señor. Piensa esto. Si Él como carpintero se comprometía a usar una madera, ¿piensas que usaría otra? O si se comprometió a entregar un trabajo en cualquier momento, ¿lo entregaría después del tiempo que estableció? Tengo la seguridad que no. Por eso,
el trabajo es digno y tienes derecho a trabajar, pero no solamente tienes derecho a trabajar, tienes el deber de hacerlo bien, porque con el trabajo, con el servicio, tú puedes suplir la necesidad de otro. No pienses cuánto te pagan, piensa en servir, porque ese servicio es un acto de adoración delante del Señor. Padre nuestro, amado Señor, qué gozo hay en tu palabra. Esta palabra que sale de tu boca, Señor, no vuelve vacía, sino hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Es tu palabra que hoy te pido, Señor, que corra y sea glorificada. Y esta palabra que ha llegado al corazón de nosotros, que fluya de nuestro interior como ríos de agua viva. Y bendice la obra de las manos de tus hijos, Señor. Bendice, Señor, el trabajo de tu pueblo. Y cambia nuestra mentalidad. No trabajamos por la comida que perece. No trabajamos por ver cuánto nos pagan. Señor, trabajamos porque es un acto de adoración para ti. Trabajamos porque estamos adorándote con nuestra actividad. Y descansamos en que mi Dios suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Una buena semana y buen trabajo para todos. Bendiciones.